Gracia y paz, amados hermanos, espero se encuentren bien. Les saludo el día de hoy y bueno, hoy sí corresponde cerrar con esta serie de los atributos de Dios. Estaremos hablando un poco sobre su omnipresencia y es necesario, amados hermanos, que también refuercen, estos conocimientos, ¿verdad? En teología, no solamente aprendiendo con esta serie que les estoy dando, que en total fueron 7 atributos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay más atributos del Señor y la idea es que todos, por supuesto, nos familiaricemos con algunos de ellos, ¿sí? Mientras más conozcamos a nuestro Dios, mejor, amados hermanos. Queda decirles que el material que uno publica aquí en la vacuna de salvación lo pueden compartir con total libertad. De verdad que uno no se va a incomodar por eso. Si también desean apoyarme con un like, se los agradecería mucho. Y el objetivo de la vacuna de salvación es propagar el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio conforme a lo que es la omnipresencia de Dios. ¿A qué se refiere esto? La palabra omni significa todo. Y la omnipresencia de Dios entonces quiere decir que Dios está en todas partes, ¿sí? No hay ningún lugar que contenga a Dios. Dios no está limitado por el tiempo, es decir, el tiempo no contiene a Dios. Dios, por supuesto, en la historia de la humanidad ha estado en el pasado, está ahorita en el presente y por supuesto va a estar en el futuro. Es glorioso saber para el creyente esto porque nos llena de gozo y de satisfacción que, nuestro Dios está presente en nuestra vida en todo momento. Para explicar, ¿verdad?, un poco mejor esto de que Dios no está contenido, ¿verdad?, vamos a decirlo así, en templos hechos por manos humanas. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 17, pero también en el Antiguo Testamento encontramos algo en Primera de Reyes 8:27 por parte del rey Salomón. Dice la escritura, ¿verdad?, en Primera de Reyes, ¿verdad?, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, amados hermanos, como lo podemos notar, ¿verdad?, aquí Salomón está diciendo, wow, Dios, tú eres Dios soberano, omnipresente, Dios inmenso. ¿Cómo vas a habitar en templos hechos por manos humanas? Está por encima de cualquier cosa. Entonces, aquí vemos claramente la omnipresencia de Dios, ¿sí?, en el verso señalado, y que por supuesto Dios lo sobrepasa todo. Entonces, Dios, ¿verdad?, no está solamente en los templos, es decir, las congregaciones evangélicas. Él está disponible en todo lugar, ¿sí? Nosotros como creyentes no podemos decir, wow, tengo que ir a la iglesia para encontrarme con la presencia de Dios, o tengo que ir a un campamento para encontrarme con la presencia de Dios. No. ¿En qué contexto lo digo, hermanos? Porque por supuesto no es que esas cosas sean malas, y obvio hay que congregarse, hermanos, pero voy a ponerles el siguiente ejemplo. Si de repente yo llego
por X situación tarde del trabajo, 10 de la noche, ¿verdad? Y ceno y quiero tener, digamos, mi tiempo de intimidad con Dios, pues obviamente, como Dios está presente en todo lugar, yo no voy a decir, wow, que la congregación ahorita está cerrada y hablen del domingo, entonces tengo que esperar el domingo. No, nada de eso, hermano. Dios está presente en todo lugar y yo cómodamente desde mi habitación puedo orarle a Él y seré escuchado. De hecho, la Escritura nos dice que cuando estemos orando, entremos al aposento de nuestra habitación y a puerta cerrada oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Es decir, en la oración que haga en la intimidad de mi habitación, Dios va a estar presente. A eso era lo que me refería, que no es necesario, ¿verdad?, que nosotros digamos, wow, como la iglesia está cerrada, entonces en X día de la semana no puedo tener intimidad con Dios. No, porque Dios está presente en todo lugar. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Incluso esas personas, hermanos, que hacen negocios fraudulentos, que creen que nadie los ve, pues Dios está presente allí. Ahora bien, ¿por qué el hablar de la omnipresencia de Dios a nosotros los creyentes nos debe llenar de consuelo? Porque es glorioso saber de que si, por ejemplo, pasamos por un problema de enfermedad, un problema de aflicción, dificultades del mundo, que por supuesto todas las pasamos, todos las padecemos, ¿verdad? Es glorioso saber, oye, que Dios va a estar presente ahí con nosotros para ayudarnos, es sanarnos si es en el caso de enfermedad, socorrernos, ¿sí?, proveernos si es necesario de pedirle por un trabajo. De hecho, es tan maravilloso saber que hasta Dios podemos consultarle, si para el caso de los solteros, ¿verdad?, oye, Señor, ¿con quién puedo casarme? Es decir, nosotros al pensar en tomar una decisión ahí, lo maravilloso es saber que Dios va a estar presente en nuestras vidas para poderle consultar. Es glorioso saber que la Escritura nos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro, amados hermanos. Ciertamente Dios arriba está en su trono, pero Él no es un Dios lejano. Él es un Dios cercano, un Dios personal, que claro está, por supuesto, Él quiere escucharnos, involucrarse en nuestras vidas, ayudarnos. Dios tiene paternidad por nosotros, sus hijos. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, escritas, es lo que nos debe llenar de gozo y debe confortar nuestro corazón y nos debe motivar a confiar en Dios. Muy bien, hermanos, acompáñenme a Jeremías capítulo 23, versículo del 23 al 24. Dice la Escritura lo siguiente. Jeremías capítulo 23, versículo del 23 al 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová. Yo no Dios desde muy lejos, y no Dios desde muy lejos. Si ocultara alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, amén, aquí vemos que Dios lo llena todo, llena el cielo y la tierra. Dios es un Dios inmenso. De hecho, hermanos, cosas que nosotros no vemos como las vías lácteas, los agujeros negros, Dios hasta allí está presente. Imagínense en eso, en el sistema solar, cosas que los humanos no pueden ver. Entonces Dios lo llena todo, ¿sí? Otro ejemplo, ¿verdad?, que quisiera traerles. Por supuesto, yo creyente, estoy aquí en Venezuela, ¿verdad? Y Dios en mis oraciones está presente, y también Él está presente en aquellos hermanos que se encuentren en Estados Unidos, en Chile, incluso en lugares, digamos, que hay misioneros donde el evangelio todavía no ha llegado,
digamos, con esa fuerza, con esa intensidad, Dios también está con esos hermanos. Y gloria a Dios por ello. Entonces es glorioso meditar en este tema de la omnipresencia de Dios. Ahora bien, volviendo a este versículo, ¿verdad? De Jeremías 23 al 24, ¿verdad? Estos versículos. Aquí en estos versos lo que se nos está describiendo cuando leemos el contexto del capítulo es, digamos, el reclamo que Dios le está haciendo a los falsos profetas. En ese tiempo había falsos profetas que adivinaban y hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y entonces Dios le hace un reclamo y le dice, oigan, por favor, yo me doy cuenta de lo que ustedes están diciendo y de lo que ustedes están haciendo. Entonces, esto como enseñanza, amados hermanos, ¿verdad? Debe generar en nuestras vidas en que como Dios me ve y está presente en todo lo que hago, uno debe actuar bien, agradándole a Él y alejarse de todo tipo de contaminación del mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces cuando, digamos, un creyente está rodeado de malas amistades que no le convienen y esas amistades le sugieren hacer cosas que a Dios no le agrada, Dios está presente ahí. Entonces, hermanos, tenemos que meditar en esto y que esto genere en nuestra vida temor al Señor, ¿sí? En su inmensidad, Dios abarca todas las cosas, incluso lo que está más allá de lo creado. No hay ni un solo lugar físico que Dios no lo llene, pero tampoco hay un solo lugar que lo contenga. Por lo tanto, Él es un Dios de lejos y de cerca. Es un Dios personal porque Él es omnipresente. Y gloria a Dios que, como bien se los he dicho, hermanos, nosotros al Señor podemos acudir a Él en todo momento. Él está presente en todo lugar, ¿sí? Ya que nosotros vayamos a un parque, vayamos a nuestro sitio de trabajo, de visita en algún lugar fuera de nuestro país de origen, Dios va a estar allí con nosotros. Nunca estamos solos, gloria al Señor por ello. Ahora bien, esto acerca de la inmensidad de Dios, ¿verdad? Habla de que Dios no está limitado por espacio, ni está limitado por el tiempo, y no está limitado obviamente por ningún lugar. Dios está en todas partes, y el hecho, hermanos, de decir que Dios es inmenso, eso significa que su presencia no excluye a su esencia. Es decir, como Dios está en todas partes, también su esencia va a estar allí. Un ejemplo, sabemos que Dios en esencia es amor, lo dice la Escritura. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un sitio en específico, apartarnos para orar, puede ser incluso la montaña, vamos a decirlo así, y buscamos un sitio, digamos, solo para estar con Dios. Por supuesto, le estoy diciendo a manera de ejemplo. Es maravilloso que su amor ahí también está presente. Gloria a Dios. Por eso desnudadamente podemos abrirle nuestro corazón, confiar en Él y consultarle, hermano, acerca de todas las cosas, porque Él siempre nos dará la mejor dirección. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero decirles es que sea donde quiera que estemos, el Señor va a estar allí presente, ¿verdad? Y su esencia también. En Hechos, vamos un momento a Hechos capítulo 17, ¿verdad? Hechos 17, amados hermanos. Hechos 17, versículo 28. Dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Gloria a Dios. ¿A qué se refiere esto, hermano? Lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que si todas las cosas, todas las criaturas, nosotros mismos, por supuesto, los animales, la naturaleza, toda la creación,
¿verdad? Si nosotros vivimos en Dios, gloria a Dios, Dios, por supuesto, es el proveedor de nuestras vidas. Él es el que nos da vida. En Él nos movemos, en Él existimos, o sea, en Él somos. Gloria a Dios. Y el Señor con autoridad, ¿sí? Porque como Él es el origen de toda existencia, porque Él es creador, por supuesto, todo lo que el Señor creó, Él lo debe preservar. Gloria a Dios. Y por tanto, si el Señor preserva todas las cosas, es porque está presente en todo lugar. Gloria a Dios por su omnipresencia. Dios tiene cuidado, aparte de nosotros, su iglesia también, de los animales, de la naturaleza. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos los pájaros, los árboles, Dios, amén, gloria a su nombre, tiene cuidado de todo ello. Vamos un momento para comprobarlo en el Salmo 36, amados hermanos, versículo 6. Dice así: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, el hombre y el animal conservas. Gloria a Dios. Dios preserva, hermanos, su creación. Bendito sea su nombre. Es más, la gracia maravillosa del Señor también alcanza a un vil pecador, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso del apóstol Pablo. El Señor en un momento estuvo presente, por supuesto, en la conversión de Pablo. A través de su misericordia y gracia obró en Pablo y gloria al Señor, Pablo se convirtió. Con esto lo que quiero decir es que Dios también está presente para obrar en la vida de una persona vil pecadora, y por supuesto esa persona, mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida, se arrepiente, busca del Señor y vive una vida agradable a Dios. Entonces es glorioso saber que también Dios está presente allí. Lo tremendo, amados hermanos, es que hay personas que tristemente no quieren aceptar el regalo de salvación, que se les evangeliza, se les da la palabra y su altivez le impide reconocer a Dios. Ahora bien, puede surgir una pregunta que pudiera ser la siguiente: si Dios está en todas partes, ¿significa de que Dios es todo? La respuesta contundente ante esta pregunta es no, un rotundo no. Dios no es todas las cosas, y hay doctrinas, yo diría que a nivel del mundo, ¿verdad?, son las que hablan de esto, que es el panteísmo y el panenteísmo. ¿Qué enseña el panteísmo? Esta doctrina dice que porque como Dios está en todas partes, Dios es todo. Y esto es una herejía. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo no puedo decir que Dios es mi teléfono celular, que Dios es un televisor, que Dios, como es creador de la naturaleza, entonces Dios es los árboles. Eso es falso, hermano, y hay que tener cuidado con esas malas interpretaciones. Ahora bien, el panenteísmo, ¿qué es lo que plantea, hermanos? Dice que como Dios está en todas partes, toda la creación es parte de Dios. Ellos no creen en un Dios simple, sino en un Dios compuesto. Ellos dicen que la creación es parte de Dios. Y esto es falso, porque recordemos, amados hermanos, que Dios es autosuficiente. Él no necesita de su creación. Es más, Dios no necesita de nosotros. Más bien, somos nosotros, seres imperfectos, los que necesitamos de Dios. ¿Sí? Entonces, ojo con esas cosas, amados hermanos. No se dejen confundir. Entonces, la respuesta ante la pregunta si Dios está en todas las partes, ¿significa de que Dios es todo? No. ¿Sí?
Muy bien, vamos a proceder. Quiero citar, amados hermanos, una frase de Stephen Charnock que dice lo siguiente. Dice así: de modo que hay varias manifestaciones de su presencia. Ojo, todo esto tiene que ver, por supuesto, con la omnipresencia de Dios. De modo que hay varias manifestaciones de su presencia. Tiene una presencia de gloria en el cielo, por medio de la cual consuela a los santos. Una presencia de ira en el infierno, por lo que atormenta a los condenados. En el cielo es un Dios que extiende su haz de luz. En el infierno es un Dios que distribuye sus golpes de justicia. Por su providencia y esencia, Dios llena el cielo y la tierra. Hay que puntualizar algo aquí, amados hermanos, y esto lo digo como opinión particular, sin meterme con la teología de otros hermanos, ¿sí? O lo que hayan aprendido ellos de apologética, ¿verdad? Pero quiero decirles que como Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, hermanos. Es decir, Él está en el cielo, por supuesto en la tierra y en el infierno. Por supuesto en el cielo está con sus santos que Él redimió. Ahora, ¿qué ocurre en el infierno? Que es su plena ira, ¿verdad? Castigando al pecador no arrepentido, ¿sí? Es decir, al inconverso, al que se le evangelizó y nunca quiso aceptar al Señor Jesucristo. De hecho, les comento algo, nadie en el infierno puede decir, fui a Cristo y el Señor me rechazó. Falso, porque la Escritura dice que todo aquel que viene a Cristo, Él de ningún modo le echa fuera. Entonces, punto aquí, en el infierno Dios está ejecutando sus juicios, es decir, Dios en su plena ira, ahí castiga, por supuesto, al pecador no arrepentido, ¿sí? Ahora bien, para detallar esto un poco más mejor, vámonos un momento a la Biblia, al Salmo, al libro de los Salmos, ¿verdad? Vámonos al capítulo 139 y vamos a leer detenidamente, ¿verdad? Los versículos del 7 al 9. Dice así: dice el rey David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo de la tierra, en el extremo del mar, dice el verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios está en todo lugar. Fíjense que David decía, si voy y tomo las alas del alba, a donde vaya, ahí está tu presencia. Si voy a los cielos, ahí estás. Si voy al Seol, aquí también estás. Y fíjense, hermanos, que Seol en la escritura hebrea es la palabra más usada para describir el reino de los muertos. En algunas escrituras del Nuevo Testamento indica que el Seol o el Hades es un lugar temporal en donde están las almas de los inconversos, mientras esperan la resurrección final y el gran juicio del trono blanco para esperar su veredicto. Entonces, como lo vemos, Dios está en los cielos, en la tierra y en el infierno. ¿Ok? Presente. Por favor, no vayan a malinterpretar las cosas, porque estamos hablando es en base a su omnipresencia. ¿Ok? Ahora bien, algunas implicaciones para la vida cristiana que
podemos evidenciar conforme a la doctrina de la omnipresencia de Dios? Bueno, número 1, ¿sí? Es lo siguiente. Esta doctrina nos da esperanza saber que Jesús es Dios omnipresente. Y vamos a justificarlo por lo siguiente. Vámonos a Mateo capítulo 18, verso 20. ¿Qué nos dice la Escritura? 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos juntamente con los hermanos, ya sea en la iglesia o en un lugar en específico para orar, Dios está allí presente. El Señor Jesucristo está presente, ¿sí? En Mateo 28:20 nos dice la Escritura: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor, porque Él nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo, y eso nos debe llegar de gozo y de satisfacción. Recordemos que el Señor Jesús es perfecto y en Él podemos depositar todas nuestras cargas, hermanos. Recordemos, el Señor está cercano a nosotros, no está lejano. Esta doctrina, ¿verdad?, de la omnipresencia de Dios, ¿verdad?, nos enseña que Él es un ser perfecto, y no es que Dios necesite de nosotros, sino al revés, nosotros necesitamos a Dios. Como Él es un ser perfecto que ni se cansa ni se fatiga, es eterno, es autosuficiente, entonces nosotros, esta doctrina, ¿verdad?, nos enseña, como Él está presente en todo lugar, a depender de Él en todo momento, para todas las circunstancias, hermano. ¿Sí? La esencia de Dios es infinita y Él está en todas partes. Dios es un ser perfecto que no tiene límites. Nosotros, los seres humanos, sí tenemos, hermano. 3, ¿verdad? Adorar a cualquier cosa, animal o persona, es idolatría. Mucho ojo, amados hermanos, porque es pecado de idolatría el hecho, por supuesto, cuando las personas adoran a un muñeco, a una imagen. Sí, tristemente, como lo enseña no solamente la religión tradicional, sino otras religiones, eso es pecado, porque fíjense, Dios está presente allí. Cuando la persona adora algo diferente a Dios, Dios está presente allí. Incluso también es pecado de idolatría cuando nosotros, por ejemplo, decimos algo así de: mi hija es mi todo, o mi esposa es mi todo. Cuidado, hermanos, porque nuestro todo debe ser Dios. Nosotros no podemos idolatrar a nuestra familia. No. Nosotros debemos adorar en primer lugar a Dios, ¿sí? Recordemos que la Escritura también nos hace ver cuando el Señor dice de que no me ame a mí más que a padre y a madre, no es digno de mí. Entonces, eso no está diciendo que no tengamos cuidado de nuestros padres o de nuestra familia, no. Ahí lo que nos está diciendo el Señor es que como primero y principal debemos amar a Dios en primer lugar antes que a nuestra familia, ¿sí? Dios es el que debe estar en el primer lugar, vamos a decirlo así, de nuestros corazones, ¿sí? Cuarta implicación: olvidar este atributo nos lleva a pecar, y el pecado nos lleva a olvidarlo. Voy a explicarme mejor con esto y vamos a irnos a la palabra.
Génesis 3:10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice Adán: y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como vemos aquí, Adán intentó esconderse de la presencia de Dios. Aquí podemos notar varias cosas, amados hermanos. Una de ellas no es que Adán desconocía la presencia de Dios, porque él caminaba con él, hablaba con él. O sea, él cuando estaba, digamos, a punto de pecar, cuando Eva le dio el fruto prohibido, él estaba consciente de que Dios estaba presente, porque Dios es omnipresente. Pero en vez de acudir a Dios, o en vez de tomar digamos, una iniciativa de adelantarse, vamos a decirlo así, y hablar con Dios y decirle, oye Señor, mira, mi esposa pecó, no sé qué pasó, la serpiente le engañó, porque Dios ahí estaba presente. Y vamos a decirlo así, la Biblia, ojo, no lo dice, pero Adán pudo, así como no pudo haber pecado, porque está esa opción, ¿no? Pudo haberle obedecido a Dios, también lo que les estoy describiendo, él lo pudo ejecutar. Mas sin embargo, no fue así. Y no tuvo, aparte de eso, no tuvo temor de la presencia de Dios. Pecó de una manera descarada, vamos a decirlo así. Y después, ¿qué hizo? Se escondió. De paso, también tuvo pecado y porque pensó que podía esconderse del conocimiento de Dios, y eso es imposible porque Dios es omnisciente. Y de paso, amados hermanos, él como intentó aparte de esconderse, como que escaparse de la justicia de Dios, y no pudo. Y bueno, sabemos las consecuencias que trajo el pecado de Adán. Pero que, vamos a decirlo así, otro pecado podemos notar ahí en la caída, que ignoró la presencia de Dios. Él tuvo que haber pensado, oye, ya va, yo sé que Dios me está viendo, Dios está presente, pero no tomó esa iniciativa y lo desobedeció. De hecho, hermano, a veces les digo algo, cuando vienen las tentaciones, ¿verdad? Tenemos que recordar que Dios está presente, y eso es lo que nos debe motivar o generar en nosotros. No, mejor no hago esto porque esto es deshonrar a Dios, esto es fallarle a Dios. O sea, tenemos que vivir con temor de Dios. Recordemos que la Escritura dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, mucho cuidado, amados hermanos. Vamos un momento rápidamente al Salmo 119, versículo 168. Dice así la Escritura. Entonces, mucho cuidado, amados hermanos. Dice así: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Wow, aquí lo vemos. Todos los caminos están delante del Señor. Y el salmista dice, he guardado tus mandamientos. Y con esto quiero traer una frase del pastor Javier Domínguez que dice así: al olvidar su omnipresencia, al no olvidar su omnipresencia, no olvidamos obrar su palabra. Amén. Entonces, al recordar que Dios está presente, eso nos va a llevar, wow, ya va, la Biblia dice esto, por tanto no pecaré en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, por supuesto, no olvidar su omnipresencia, no olvidaremos el ejecutar, el obrar su palabra. Amén. Recordemos que el Salmo que acaba de leer nos enseña que eso de obedecer los preceptos y los estatutos del Señor. Entonces, gloria a Dios, de verdad, por su omnipresencia,
Ya el punto 5, amados hermanos, la implicación quinta, dice, es terror para los pecadores y consuelo para los redimidos. ¿Por qué es terror para los pecadores? Hermanos, porque como Dios está presente en todo lugar, ningún vil pecador, ojo, no arrepentido, puede decir, es que Dios no me ve. Por ejemplo, jueces injustos dicen, es que Dios no me ve. No, Dios sí lo ve y de paso está presente, ¿sí? Por eso es que aquellas personas, para poner un ejemplo, que digamos que sea un país en el cual hay un malo gobernante que está oprimiendo a ese pueblo y que en ese país haya un grupo de creyentes, un pueblo de Dios. Miren, Dios, por ejemplo, está presente ante la injusticia que ese gobernante le hace a su pueblo. Entonces, fíjense lo siguiente, hermanos, si ese gobernante pudo haber explotado al pueblo, robarse todo el dinero, ¿verdad?, de las personas, pero llega a morir sin Cristo y no arrepentirse, pues va al infierno. A diferencia del pueblo oprimido, al pueblo que él oprimió, va al cielo, porque ellos están en Cristo. ¿Ven la gran diferencia, hermanos? Entonces, yo sí he escuchado a personas que dicen, no, que este gobernante, ¿verdad?, nunca la pagó. Bueno, si murió sin Cristo, la está pagando en el infierno. Y ahí no hay segunda oportunidad. Tristemente, va a estar separado de Dios, ardiendo en el fuego eterno por la eternidad. Entonces, y el pueblo gozoso, ¿verdad?, para colocar el mismo ejemplo que le estoy diciendo, va a estar arriba con el Señor cantándole por la eternidad. Entonces, de nada le sirve a ese falso gobernante oprimir al pueblo y quedarse con todos los cobres, amados hermanos. Entonces, por eso es que es terror a aquellas personas, hermanos, que hacen, digamos, negocios ilegales, estafan, los pedófilos que creen que nadie los ve y que creen, así como Adán, que se van a escapar de la justicia de Dios. Falso. Algún día esas personas, si no es en esta vida, ya en la vida venidera, vamos a decirlo así, van a recibir el justo juicio de Dios, ¿sí? Recuerde que, por supuesto, la persona que se arrepiente y acepta a Cristo tiene vida eterna, pero el que no, es, bueno, tremendo, porque uno sabe a dónde van esas almas según lo que nos enseña la Biblia. Ahora bien, ¿por qué decimos que con la implicación que es consuelo y gozo para nosotros los redimidos? Porque nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad?, como Él es omnipresente y va a estar con nosotros en todo lugar, Él nos provee de protección mediante su gracia, mediante sus misericordias. Su poder nos preserva y nos ayuda, bendito sea su nombre, cada día. Recuerden, amados hermanos, que la Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No estamos solos, Dios va con nosotros. Amén. Y ya para cerrar, con una frase de Stephen Charnock, dice así: Él está en todas las criaturas como su conservador, en los condenados como su terror, y en su pueblo como su protector. Amén. Él llena el infierno con su severidad, el cielo con su gloria, su pueblo con su gracia. Amén. Y gloria a Dios, hermanos, porque somos pueblo del Señor. Gloria al Señor, que Él le plació salvarnos. Y bueno, nuestro objetivo es dar de gracia lo que recibimos de gracia. Seguir evangelizando, porque ya vivimos en los últimos tiempos. Hay que estar cuidado incluso donde congregamos, hermanos, porque no hay muchas iglesias, digamos, de buena doctrina. Por supuesto, el Señor tiene un remanente y por supuesto hay iglesias en donde podemos congregarnos, alabado sea su santo nombre. Y es en ese sitio donde
debemos estar, ¿sí? Recordemos que Cristo viene pronto, Dios está presente en todo lugar, por tal razón debemos agradarle. Y bueno, hermanos, espero que esto le haya servido de aprendizaje. Recuerden que Dios es un Dios cercano, no lejano. Yo recuerdo que cuando era católico romano, hoy en día soy cristiano por la gracia del Señor Jesucristo. Lo que enseñan allí es un Dios lejano, es un Dios que Él creó y se desentendió de su creación. No, Dios, como lo vimos, cuida y guarda de su creación. Dios cuida de sus hijos. A Dios le importamos, Señor. A Dios, perdón, hermano, le importamos. Y dice la Escritura que de tal manera Él amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios nos ama, hermano. Bueno, esto era lo que les traía el día de hoy. El Señor les bendiga y les guarde. Nos estaremos viendo en los siguientes episodios, si Dios lo permite. Comparte este video con las personas que desees. Si quieres puedes regalarme un like y nos estaremos viendo en otros videos o en los podcasts si el Señor lo permite. Un fuerte y gran abrazo. Les saluda su hermano en la fe, Jesús Ortega. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones, hermanos.